permítanme por favor presentar a quienes están con nosotros en la mesa. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Katy Calderón de la Barca, nuestra psicoterapeuta del programa. Lina Rodríguez, vicepresidenta de Educación de la Asociación de Internet MX, con el tema origen y riesgos de los retos virales en niños y adolescentes. Porque, bueno, de entrada, bienvenidos a todos ustedes. Y esto que pudiera parecer algo como un juego de niños, se ha vuelto en muchos casos un tema sumamente peligroso, digámoslo así. Voy a darle primero la palabra, así como los presenté, a Juan Martín Pérez García. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muy buen día. Gracias por esta oportunidad y por hacer visible el tema. Yo diría 3 ideas muy básicas para iniciar. Lo primero es que es real que para todas y todos el mundo digital forma parte de nuestras vidas y es algo que tenemos pendiente a nivel, pues diría cuando menos regional, y en México, la ausencia de alfabetización digital. Es una contradicción. Lo usamos todo el tiempo y cada vez más las personas adolescentes y jóvenes, pero no hay alfabetización para usarlo en nuestro beneficio y en el beneficio común. Y esto pues obviamente tendrá consecuencias. Una segunda idea central es que cuando hablamos de retos virales, estamos hablando de temas de interés para un segmento, pero esencialmente de interés público. Y ahí lo que tenemos que tener cuidado es el formato, vamos a llamar el empaquetado de esta información, que generalmente carece de evidencia o no está sustentado. Y un tercer elemento que es importante, y hay bastantes análisis sobre ello, es también la desinformación. No necesariamente lo que es de interés público o lo que se distribuye con mayor frecuencia tiene el sustento y puede aportar, regresando al inicio, al beneficio común en nuestra vivencia digital. Y hay mucha desinformación que resulta precisamente contradictoria con el objetivo de un bienestar para todas las personas. Katy, ¿qué sucede con un chavo, con un joven que entra a alguno de estos retos virales? ¿Es inseguridad? ¿Es querer llamar la atención? ¿Es en esta sensación de quererse sentir único o valiente o que solo él puede? ¿Qué sería lo que está pasando en la mente de un adolescente, de un chavo que se atreve a hacer algo así? Justo como bien lo decías, y que tiene que ver un poco con esta parte de la alfabetización digital, yo lo diría igual, es la alfabetización emocional, porque cuando están los chavos, que son los que normalmente caen en este tipo de retos, lo que vemos es que la base que sostiene el cerebro adolescente tiene que ver justo con la incapacidad de autoobservarse, de medir consecuencias. Entonces, justo cae en la población en la que poco conoce acerca de su toma de decisiones. Entonces, 2 factores que me parecen importantísimos digamos, en el trabajo como papás o como personas que estamos con adolescentes es, 1, el puente de confianza, o sea, el tender, en lugar del miedo, tender un puente de confianza para que se puedan acercar y preguntarnos desde lo que normalmente comparten los adolescentes, que es, ¿qué crees que está pasando? Fíjate lo que están compartiendo. O sea, si nosotros formáramos parte del espacio hacia donde ellos comunican, nos podríamos estar enterando, pero generalmente como papás nos comunicamos desde el miedo y rompemos ese puente. Entonces, por un lado es trabajar en el puente de comunicación y confianza, y por otro lado es el poder hablar acerca de el famoso FOMO, o sea, ¿qué te hace, cómo detectas el miedo a no pertenecer, el miedo a sentirte fuera de lo que está culturalmente sucediendo en tu edad? Porque esta falta de aceptación, que bien lo dijiste, Ingrid, inseguridad, tiene que ver con cuando todos están hablando de algo que yo no sé, voy a sentir esta emoción que es rechazo, no pertenencia, falta de aceptación. ¿Qué hago con eso? Porque muchas veces este tema de decidir pertenecer a ese grupo que lo hace que no pueda pensar justamente con mi cerebro adolescente en las consecuencias que esto puede traer. Y entonces por eso es tan importante que hablemos acerca de qué me pasa cuando me detonan estas emociones de no conozco del tema, estoy inseguro al respecto, lo están haciendo mis amigos, estoy oyendo un nombre como por ejemplo, algún tipo de medicamento, algún tipo de filtro, algún tipo de información que está sucediendo y no sé qué es esto. Entonces, si yo soy la primera, digamos, la primera base con la que mis hijos tocan para poderse informar de manera clara con lo que sucede, entonces voy a poderles dar información, pero yo no le tengo que tener miedo a la inseguridad de mis
hijos, yo no le tengo que tener miedo a cuando ellos sientan rechazo y se sientan fuera de, porque si yo actúo desde el miedo, mi respuesta va a ser como desde todo lo que los papás actuamos de, ¿cómo no vayas a hacer eso? Antes de que mis hijos lo sepan, no lo vayas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que ven? Uno, desconfían de mí, piensan que soy tonto, entonces viene esta parte, o sea, de juicio. Por eso es mejor la parte como un poquito más curiosa, ¿cómo le entro con esto? ¿Cómo converso con ellos desde una actitud más abierta? Porque eso me asegura que mis hijos entonces ahí también empiecen a trabajar desde la madurez. Entonces, un poco lo pondría, o sea, pondría como estos aspectos indispensables de tocar con ellos sobre la mesa. Gracias, Katy. Lina, sé que estás ahí en cabina, te saludo también. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias. Encantada. Ahora, más que enfocarnos en los adolescentes o niños que llevan a cabo el reto, quiero enfocarme en el reto mismo. ¿De dónde salen? ¿Quién dice este es el momento? Digo, me queda claro cómo se viralizan, porque evidentemente las redes sociales se expanden de una manera muy veloz. Claro. Pero, ¿de dónde surgen? Sí, fíjate que, bueno, los retos surgen desde antes de Internet. Cuando somos adolescentes tratamos de llegar a los límites, y la gran diferencia es que cuando estamos enclaustrados en la pandemia durante 3 años, empezaron a hacer retos muy amables, ¿no? De baile, de entretenimiento, de planchas, etcétera, pero estos retos no surgen a partir de la pandemia, sino los vemos también desde que llega Twitter al mundo, ¿no? Después los vimos en YouTube, y ambas plataformas fueron ahí cerrando la comunicación en el sentido de no dar a conocer contenido que pudiera ser peligroso. Y cuando estamos en la pandemia metidos, naturalmente TikTok llega a ser esta herramienta que nos permite educarnos, distraernos, tener información sobre el mundo. Y los retos empiezan siendo en casa. Cuando salimos, naturalmente se expanden, y esto hace que algo que podíamos hacer en nuestra colonia, en nuestra comunidad, con nuestros 4 o 5 amigos, pues ya es a nivel mundial, ¿no? Y nos puede poner en riesgo. ¿Qué sucede con los retos en general? Siempre es tratar de hacer algo adicional ¿no? O sea, y viene desde el reto de me aparezco sin maquillaje y aparezco con maquillaje, que fueron de los más sencillos, las planchas, el cubo de agua helada, ¿no? Pero naturalmente en esta exploración de ir más allá es donde se empezaron a consumir ciertos medicamentos o ciertas sustancias para tratar de vivir la emoción, y lo que genera Internet es que lo graban, lo suben, y a partir de la cantidad de vistas que pueden tener, pues es en donde se empieza a ser relevante en la comunidad que ellos mismos manejan, ¿no? Entonces, finalmente, Internet es una muestra o es un reflejo de lo que tenemos socialmente, y me parece que, como bien mencionaban los dos ponentes anteriores, ante lo que estamos es cómo lidiamos ahora con esta inmersión completa de Internet en nuestras vidas, porque ya no hay una separación de la vida física y la vida digital. Hoy estamos integrados en una sola realidad. En nuestro país somos más del 80% de mexicanos entrando en Internet, más de entre 7 y 9 horas al día, aproximadamente el 42% estamos navegando así, y es efectivamente esto, como podríamos pensar que entonces, si ya estoy en línea, no soy una analfabeta digital. Pudiera que sí, porque al final de cuentas me pongo en riesgo, no le logro sacar a la herramienta todo el provecho que ella pudiera darme para mejorar mi calidad de vida y ofrecerme un panorama mucho más amplio, sino más bien para limitarme y lastimarme. Entonces, esa es otra de las vertientes que tenemos con respecto al analfabetismo digital. Ahora, este problema desde la asociación lo vemos en varias vertientes. Lo vemos desde la vertiente legislativa, en donde naturalmente estamos trabajando con el Senado de la República. Tenemos una iniciativa en la asociación que se llama Like Inteligente, que habla específicamente para los niños y jóvenes, pero también para los padres de familia, y también estamos desarrollando programas para que los maestros dentro del salón de clases sepan no nada más dar sus clases apoyados de Internet, sino también cómo
estas acciones pueden poner en las redes sociales o el contenido de las redes sociales pueden poner en riesgo a los chicos en el salón de clases y cómo desde el profesor, desde su escritorio puede levantar la mano, poner un alto y desde ahí conducirlos para ponerlos a salvo, ¿no? Finalmente, el último reto que vimos con una sustancia como la de clonazepam, se llegó a dar dentro de las instituciones educativas. Entonces, esto hace que dentro de los pilares para fortalecer a nuestra comunidad mexicana, pues tengamos que integrar sí o sí a los profesores y a los directores de las instituciones educativas. Si bien la familia es el gran pilar, también son las escuelas estos grandes escenarios. Ahora, les compartí aquí hace unos días que vi una película que se llama Vértigo, sí, en donde una chavita sube un video escalando, sí, le va muy bien en sus redes sociales, tiene nuevos seguidores, tiene likes, y entonces decide tener un reto mayor que es escalar una antena. Ajá. La película es de terror, nada más de acordarme, se me pone la piel chinita. Sí, me acuerdo. O sea, no recuerdo otra película en la que me sudaran tanto las manos. Sí. Fue realmente impactante, pero a donde quiero llegar es a lo siguiente. ¿Quién es el responsable de que los chavos estén haciendo estos retos? Porque, por un lado, sí, a lo mejor quieren llamar la atención, claro, sí, quieren sentirse valientes, a lo mejor quieren tener muchos likes en sus redes sociales o nuevos seguidores, pero ¿no somos también responsables nosotros, claro, si seguimos estas cuentas y si damos like a estos videos de cosas que nos parece que a lo mejor son muy valientes o muy audaces, pero que están poniendo en riesgo la integridad y la vida de los seres humanos que están del otro lado de la pantalla? Sin duda somos responsables socialmente en este sentido y creo que tenemos que cobrar una gran conciencia y una gran labor que se han hecho en los medios tradicionales, es a partir de la radio y la televisión bajar esa información a sus canales digitales y dar a conocer los riesgos, porque los padres y quienes dirigimos a los niños no estaban enterados de esto que está pasando, ¿no? Creo que es una actividad que tiene que ser aunada con asociaciones, con el gobierno, con medios de comunicación, ¿no? Logrando sensibilizar al padre de familia y a los docentes y a aquellos que tenemos el contacto con los niños y jóvenes de primera mano. Y como bien lo decía la psicóloga, algo que les recomendamos es no llegar y decir, qué mal tu video, es que está terrible ese youtuber, es que ese tiktoker no me gusta. O sea, la descalificación como el inicio de la conversación no funciona. Lo que nosotros recomendamos sin duda es preguntar y llegar con ellos y decirles, ¿qué te llama la atención? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que piensas? ¿A dónde crees que lo va a llevar? Si tú estuvieras en una situación de peligro, ¿a quién llamarías, no? Y con base en esas preguntas inteligentes, llevarlos a que los mismos niños y jóvenes puedan ir armando su red de contención. Y también tenemos que tener mucha conciencia sobre los tiempos que pasan frente a una pantalla, porque pensamos que es nada más redes sociales y la verdad es que el tema del gaming también los puede poner en riesgo, ¿no? Entonces, estar muy atentos, qué ven, a qué hora lo ven, con quién se comunican, si cambian sus comportamientos, y estas grandes alertas creo que socialmente debiéramos de tener un manual o una señalización de foco rojo para podernos acercar a este niño o a este joven a quien pudiéramos ver en peligro. Y le dejaba la pregunta específica a Juan Martín Pérez García. Juan, ¿hacia dónde crees que lleva o llevará todo esto en caso de seguir como vamos, en caso de que los retos se sigan haciendo de esta manera? No sé si tú vas viendo algún aumento, alguna disminución o alguna tendencia del tipo de reto que se está haciendo o que están haciendo los chicos ahora. Sí, yo creo que hay varios elementos a considerar. Lo primero es que se ha hablado hasta ahora, y es importante, de corresponsabilidades. Por un lado tenemos a los estados en la obligación de generar esta alfabetización digital, y eso sí puede cambiar el escenario para todas y todos sobre nuestros consumos, pero también la conectividad, cómo logramos que sea accesible para todas y todos. Segundo, hay que escuchar a los propios niños, niñas y adolescentes. Si ustedes se dan cuenta, esta es una conversación de personas adultas y, como ya lo explicaba Katy hace un momento, se está dando desde el miedo, no desde la escucha directa. Y voy al otro elemento de desinformación, que esto es lo que me preocupa, porque la tendencia en el mundo y en América Latina y en México es muy preocupante. Estamos tomando esto y alimentándolo desde la desinformación. El último reto del clonazepam fue falso.
lo inició la Policía Cibernética de la Ciudad de México con un boletín de prensa sin ningún tipo de evidencia ni casos. Esto lo pudimos corroborar con ellos directamente, estuvimos monitoreando las plataformas y no encontramos un solo video de ninguna persona adolescente o joven subiendo el reto. Había decenas, cientos y miles después de videos hablando del boletín de la Policía Cibernética, regañando a los niños y a las personas jóvenes y haciendo interpretaciones de hechos. Pero hasta ahora, en este momento, confirmó Policía Cibernética, no hay ninguna carpeta de investigación, ningún caso documentado. La plataforma TikTok, con quien hemos cruzado información, no tiene ningún caso en su plataforma. Como ya lo explicaban, Facebook o Meta en su conjunto también ya tiene restricciones severas y esto ahí tampoco apareció. Y destaco esta desinformación porque es algo similar a lo que nos pasó con la ballena azul. Posteriormente tuvimos otros casos donde, por ejemplo, la ballena azul como ejemplo, fue generado en Rusia en 2016, incluso antes de que existieran plataformas como Mencionámonos TikTok. nada más rápidamente cuál es ese reto de la ballena azul. La ballena azul, recordarán que era un reto para que se fueran exponiendo a situaciones de riesgo y después terminaran con su muerte. Uh-huh. Otro que también desataron en España era el desaparecer 48 horas. Uh-huh. Está documentado que fue en estos países por las fechas de las publicaciones y el seguimiento. Las policías, tanto de España como de Rusia y otras policías del mundo, estuvieron rastreando y hasta el momento, y ustedes podrían también ayudarnos a verificar, no hay ningún hecho concreto, y hablo concreto de evidencia en términos de autoridades, carpetas de investigación, personas detenidas con el reto de la ballena azul, con el desaparecer 48 horas, que aquí lo retomó el presidente municipal de Ciudad de Nezahualcóyotl de manera irresponsable y que inmediatamente la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas salió para decir que eso era falso y que no existía ningún registro. Y por eso cierro este planteo con el llamado a que podemos cambiar la realidad y la narrativa si reconocemos que la desinformación nos hace daño y que si estamos criminalizando a las personas adolescentes y jóvenes por sus consumos de Internet, peor aún, como lo explicó Katy, lo que necesitamos es construir vínculos de confianza y no que papá, mamá sean policías. Y en el ámbito normativo, sí necesitamos algún marco normativo, pero esto tiene que ser transnacional. Lo que México haga y legisle no sirve para nada, porque es el Internet y ahí no hay una lógica de controles. Lo que necesitamos es un debate global sobre estos puntos que debe de incluir a los niños y niñas como ciudadanos digitales, como nativos digitales, y entender que en el diálogo intergeneracional nosotras, personas adultas, estamos en desventaja. Claro. Pero necesitamos dialogar, porque nada de esto es imposible. Y por último, solo invitar al público que nos acompaña, que nos escucha, que las plataformas son explícitas. Solo son disponibles para partir de 13 años de edad, por elementos psicológicos, uh-huh, de acceso a información. Antes de esa edad no es apropiado, no es prohibitivo, pero tendría que ser con acompañamiento adulto responsable, porque de otra manera estamos nosotros como personas adultas exponiendo a nuestros hijos e hijas a información que no necesariamente van a tener uh-huh, elementos para poderla comprender plenamente, que les puede generar confusiones, dudas o incluso ansiedad. Por eso la importancia de regresar con insistencia a la alfabetización digital, que es una corresponsabilidad para todas y todos. Ahora, actualmente no hay videos de evidencia de estos retos, pero a mí Lina sí me estaba dando unas cifras de casos. Así es. ¿Será que más bien ya se bajó ese contenido digital y por eso ya no aparece? Pues es que finalmente los datos que nosotros tenemos en el monitoreo, el caso Clonazepam empieza en enero con 1.3 millones de búsquedas, llega a febrero, al 8 de febrero, a 6.9 millones de búsquedas, y las vistas de esos videos, de acuerdo al monitoreo que hicimos, es de 5.4 millones de vistas de los videos, ¿no? Es que ahí está el problema. Exacto, ahí está el problema. Y otro de los datos en el seguimiento con medios de comunicación, porque estuvimos monitoreando también los medios en diferentes estados, hubo reportes de incidentes en escuelas secundarias públicas con varios casos, ¿no? Que se relacionaban con el consumo de este medicamento. Entonces,
creo que habría que medir un poco más allá del impacto con respecto a lo que la policía cibernética puede decir. Digo, no la estoy cuestionando ni mucho menos, pero sí creo que en ocasiones llega o sea, como es internet y la información es global, de repente alguien puede encontrar un video, como lo acabamos de hablar ahorita, de Nueva Zelanda, de España, de Londres, etcétera, y a lo mejor empezarlo a tomar, y efectivamente es una corresponsabilidad social de dar la información efectiva, ¿no? Pero ese es el reporte que nosotros tenemos y estuvimos dándole seguimiento en específico a este último reto, ¿no? Claro, si me permites complementar. Por favor. Y me parece fantástico ese seguimiento que hicieron, pero es la conversación sobre el tema. Hay que diferenciarlo de los hechos. Los hechos son institucionales, de otra manera, pues sí, es una opinión, es una idea. Los hechos institucionales es que no hay carpetas de investigación, no hay niños y niñas que tengan videos documentados con un registro, claro. Y hasta ahora, salvo que ustedes los hayan encontrado, que hemos monitoreado, no hay un solo video que hable del caso de los propios niños, es decir, los niños y niñas, como se puede imaginar, están en la escuela y estamos grabando un live o un reel o algún video que diga vamos a tomar la pastilla. No hay ninguno. Lo que sí hay son casos detectados en ese periodo de niños intoxicados en diferentes estados con clonazepam. Eso sí hay, y las fuentes son medios, ¿no? ¿O ustedes qué datos tienen? Con eso cierro. Ajá. Cuando hablaba de desinformación, porque en la nube de información y de la temática de reto viral de el clonazepam, ajá, y el caso concreto lo pueden rastrear ustedes en las noticias. En una escuela en la colonia Doctores se reportó la intoxicación de un grupo de estudiantes en una secundaria técnica y se manejó rápidamente en los medios y Canal 6 lo anunció como vinculado al reto viral de clonazepam. Lo que había sucedido en el laboratorio de esa escuela secundaria, se les cayó al parecer cloroformo, alguna de estas sustancias, y esto entonces se asoció, es a lo que me refiero en la desinformación. Sí, por supuesto. Por ello es que hay que tener central que cualquier posibilidad que podamos plantear tiene que tener una evidencia concreta. De otra manera, se sube a la desinformación, y si es un tema de conversación, 6, 7, 10 millones, pero eso no significa que esté sucediendo los hechos. Exacto. ¿Querías comentar algo, Katy? Te vi levantándose. Sí, es que a mí, yo trabajo mucho con los chavos y directamente lo que evidentemente sucede es que se vuelve un tema de conversación. Los mismos chavos investigan, se dan cuenta que sus papás tienen estos medicamentos, se dan cuenta que esto combinado con alcohol, o se dan cuenta que esto puede ser y tener el efecto de una droga, o se dan cuenta cómo hay diferentes tipos de efectos derivados de la toma, de la ingesta de esto. Entonces, claro, es un poco lo que bien decías, Lina, que el Internet es un reflejo de esto. Entonces, creo que si hacemos este trabajo de corresponsabilidad, o sea, que es el que nos toca en el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico es una de las habilidades que se requieren para un manejo de la alfabetización digital, que es, si yo como adulto estoy relacionándome con adolescentes, con jóvenes, entonces, ¿de qué manera yo soy el ejemplo de este pensamiento crítico? En el tema de la búsqueda de información, en el tema de saber qué son fake news, y principalmente en el tema de qué manejo con mi reacción emocional, porque aquí el tema es que si todos supiéramos gestionar el miedo, sabríamos que el miedo tiene una intención de proteger, pero como el miedo lo gestionamos tan mal las personas porque no sabemos y no tenemos cultura emocional, entonces lo que hacemos es esta reacción totalmente desproporcionada, juzgamos, criticamos, asustamos y alejamos a nuestros adolescentes, y entonces somos la última persona con la que normalmente los adolescentes creen o sienten que cuentan. Entonces creo que esto, como bien lo decías, Juan Martín, si nosotros nos podemos hacer conscientes del papel que jugamos como maestros, como padres, en la vida de los adolescentes, en la vida de nuestros hijos y de nuestros alumnos, entonces lo que podemos hacer es trabajar con nuestra manera, digamos, de liderar como padres o como maestros a los grupos de adolescentes, para que entonces les enseñemos justo a ver, si me llega esto, ¿qué me sucede? ¿Cómo puedo trabajar en mi propia autorregulación? ¿Cómo puedo llevar estas preguntas para saber si son fake news o no son? ¿Cuáles son las preguntas que me puedo hacer? Y entonces
Entonces, cuando yo trabajo en esto, imagínense que cada padre o cada maestro nos volviéramos o coordinadores o directores, nos volviéramos ese ejemplo de lo que es la gestión emocional inteligente, de lo que es el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, podríamos generar que nuestros propios adolescentes desarrollaran muchísimo más estas habilidades de autoobservación, de generar preguntas desde la curiosidad, desde el análisis de datos, desde la toma de decisiones, y entonces podríamos hacer un trabajo como comunidad, como sociedad, muchísimo más rica, que es hacia donde veo que va el trabajo de ustedes dos, que me parece maravilloso, porque si nosotros vemos que el obstáculo primero son nuestras propias reacciones, claro, en lugar de informar, de trabajar en este desarrollo, pues entonces sería maravilloso el reto que nosotros mismos tenemos enfrente, es decir, trabajemos en lo que cada uno de nosotros puede sembrar en nuestros adolescentes, y si los colegios tomaran justo este trabajo del desarrollo de nuestra inteligencia emocional, claro, como materia prácticamente. Entonces, imagínense lo que podríamos hacer con todo este tipo de situaciones. Es una oportunidad maravillosa de crecer nuestras habilidades de toma de decisiones, de manejo de responsabilidad, y entonces podríamos, tener ahora sí que muchísimos recursos para que los propios likes, como me encantó que lo estabas describiendo, Lina, ¿qué es mi búsqueda de reconocimiento? Claro. ¿Por qué lanzo este reto, como bien lo decías, Ingrid? ¿Por quererme ser valiente? Al final es por quererme sentir visto, porque al final si yo vengo de un espacio de violencia, de un espacio en donde no soy visto por mis propios padres o compañeros, pues entonces, ¿qué hago? Aviento lo que sea en la comunidad de internet, porque por lo menos ahí me siento visto, me siento querido y me siento reconocido. Entonces, hay mucho trabajo emocional que hay que hacer con todo esto, pero ahora sí que si entre todos unimos esfuerzos, seguramente iremos generando que como sociedad nos volvamos muchísimo más responsables emocionalmente hablando. Me gusta mucho tu propuesta de que debería de haber una materia escolar. Sin duda. Yo creo que sería la más útil de todas, la que realmente sí utilizaríamos cuando somos adultos. Yo no me acuerdo lo que vi en matemáticas y en ciencias, ¿no? Claro. Pero eso sí se me daría a mí y a todas las personas herramientas desde chiquitos para poder gestionarlas, sobre todo porque muchas veces, y seguramente a todos los papás connectors que nos están escuchando, pues uno siempre lo hace lo mejor que puede, ¿no? Exacto. Pero a veces las problemáticas de la vida son tan grandes que nos cuesta manejar nuestras propias emociones y acompañar a nuestros hijos se vuelve algo pues realmente complejo porque estamos intentando ¿no? hacer algo con nuestra propia vida y a veces nuestros adolescentes pues están haciendo cosas que pues se salen de nuestras manos y así es como lo sentimos. Por eso creo que este es un trabajo de todos los días, de día y de noche, para que realmente ellos puedan tener un buen futuro y sobre todo que estén alejados de este tipo de retos, de este tipo de tentaciones, que a lo mejor van a recibir muchos aplausos por parte de sus compañeros, pero que es algo que pondrían en riesgo su vida y es algo que nadie quiere. Me gustaría que para terminar cada uno nos diera una conclusión sobre este tema. Claro que sí. ¿Empiezas tú, Lina? Muchísimas gracias, Ingrid. Pues yo concluiría con que sí estamos pensando que los jóvenes deben de estar a partir de los 13 años en redes sociales en adelante y debiéramos de cuidarlos a partir de ahí, pero me gustaría que también nos fuéramos con el foco de los videojuegos, porque el niño de 5 o 6 años ya está empezando a estar jugando videojuegos una gran parte del tiempo. No necesita una consola, lo hace desde un celular, lo hace desde una tablet y empieza a sociabilizar digitalmente desde ese momento. Entonces buscaría que el foco fuera desde muy pequeños. Y otra de las cosas es, efectivamente en las escuelas necesitamos esta contención de cómo manejamos las emociones y cómo generamos programas de digitalización positiva, porque finalmente estas habilidades hay que desarrollarlas para que más adelante se puedan ser parte de esta aldea digital que sí o sí se está creando. Los colegios particulares en general lo pueden tener, pero mi gran ocupación son estas escuelas públicas, de cómo llevamos al profesor de una escuela pública, de una escuela rural, esta información, cuando aparte sus alumnos tienen una gran adquisición tecnológica, ¿no? Entonces, me gustaría dejar esos dos puntos sobre la mesa para poder seguir trabajando más adelante. Muchísimas gracias, Lina. Desgraciadamente tenemos poco tiempo. Juan, un minutito para dar tu conclusión, por favor. Sí, muchísimas gracias por tomar el tema. Miren, ayer, esta semana realizamos encuentros regionales en África, Medio Oriente, Europa y América sobre participación protagónica y ciudadanía digital, precisamente conversando estos temas.
Y lo central es escuchar a niños y niñas. Tenemos corresponsabilidades de parte del Estado, las familias, las instituciones, y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2015, siguiendo el derecho humano al Internet, estableció que para niños, niñas y adolescentes es pertinente abrir más la conectividad, pero al mismo tiempo ampliar más las condiciones de protección. La prohibición no funciona, es algo que va en sentido contrario a la tendencia. Así es que, pues sigamos con la conversación. Gracias. A ti. Gracias, Katy. Nada más les aprovecho, para no decirles mucho, ahí dejémosle el link de autocontrol. Por favor, déjenselo para padres, maestros, es gratis, sin costo, y ojalá lo puedan aprovechar para trabajar en su propia responsabilidad y gestión emocional. Ahí se los dejo por si se nos corta. A los tres, muchísimas gracias, Juan Martín Pérez García, Katy Calderón de la Barca y Lina Rodríguez. Gracias por haber estado con nosotros aquí sentados en la mesa con este tema tan importante. Gracias.